Muy buenos días, mi nombre es Óscar Vega Durán, estudiante de la especialización en Neuropsicología Educativa de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Un cordial saludo a mi docente Óscar Rodríguez. En la respectiva presentación hablaremos del sistema nervioso periférico y de sus partes más importantes, como lo son los pares craneales, pares espinales y ganglios asociados. Comencemos hablando de los pares craneales, que también son llamados nervios craneales, los cuales son 12 pares de nervios que surgen directamente del cerebro a nivel del tronco del encéfalo para distribuirse a través de los agujeros de la base del cráneo, en la cabeza, cuello, tórax y abdomen. A su vez están conectados al encéfalo. Estos tienen la función de ramificarse hacia diferentes partes del cuerpo y cumplir funciones. Por ejemplo, el nervio gástrico se ramifica sobre todas las vísceras, además de diferentes nervios sensitivos y motores. Los pares craneales se llaman así porque se cuentan a pares, al existir uno en el lado derecho como en el izquierdo del cerebro. Así, hay 12 nervios craneales apuntando hacia el hemisferio derecho y otros 12 apuntando hacia el izquierdo, de manera simétrica. Adentrémonos a conocer cuáles son los pares craneales uno por uno y sus principales funciones. Nervio olfatorio, par craneal 1. Este nervio craneal se dedica a transmitir específicamente información nerviosa sobre lo que se detecta a través del sentido del olfato y por lo tanto es una fibra aferente. Es el más corto de los pares craneales, ya que su lugar de destino está muy cerca de la zona del encéfalo. Pasemos al nervio óptico par craneal 2. También forma parte de las fibras aferentes y se encarga de transmitir al cerebro la información visual que recoge del ojo. Surge desde el diencéfalo. Hablemos del siguiente nervio, el nervio oculomotor par craneal número 3. También conocido como nervio motor ocular común, este nervio craneal manda órdenes a la mayoría de los músculos que intervienen en el movimiento de los ojos y hace que la pupila se dilate o se contraiga. Siguiente nervio es el nervio troclear o patético. Como el nervio oculomotor, este par craneal se ocupa del movimiento de los ojos. En concreto, le manda señales al músculo oblicuo superior del ojo. El lugar donde surge este par de nervios es en el mesencéfalo. Nervio trigémino, par craneal número 5. Se trata de uno de los pares craneales mixtos, porque tiene funciones tanto motoras como sensoriales. En su faceta de nervio motor, manda órdenes a los músculos encargados de realizar los movimientos de la masticación, mientras que como nervio craneal sensorial recoge información táctil propioceptiva del dolor de varias zonas de la cara y de la boca. Nervio abducente, par craneal número 6. Es el otro de los pares craneales encargados de hacer que el ojo se mueva en concreto. Se encarga de producir la abducción, es decir, que el ojo se mueva hacia el lado opuesto donde está la nariz. Nervio facial, par craneal número 7. Es uno de los pares craneales mixtos que se encarga tanto de mandar órdenes a los músculos de la cara dedicados a crear expresiones faciales, como a las glándulas lagrimales y salivales. También recoge datos gustativos de la lengua. Nervio vestibular coclear, par craneal número 8. Es uno de los pares craneales sensoriales y recoge información de la zona auditiva. En concreto, recibe datos relativos a lo que se oye y a la posición en la que encontramos respecto a la gravedad, lo que permite mantener el equilibrio. Nervio glosiforingeo, par craneal número 9. Es uno tanto sensitivo como motor y tal como su nombre lo indica, tiene influencia tanto en la lengua como en la faringe, el conducto que comunica la boca con el estómago. Recibe información de las papilas gustativas de la lengua, pero también manda órdenes tanto en la glándula parótida como los músculos del cuello que facilitan la acción de tragar. Nervio vago, par craneal número 10. Este par craneal lleva órdenes a la mayoría de los músculos faríngeos y laríngeo.
Manda fibras nerviosas del sistema simpático a las vísceras que se encuentran en la zona de nuestro abdomen y recibe información gustativa que llega desde la epiglotis. Nervio accesorio, par craneal número 11. Este par craneal también se le conoce como nervio espinal. Se trata de uno de los pares craneales puros y activa los músculos trapecio y esternomascloideo que intervienen en el movimiento de la cabeza y los hombros, de modo que sus señales se hacen notar en la parte superior del tórax. Nervio hipogloso. Este es el par craneal número 12 y es el último. Al igual que el nervio vago, el glisofaringeo activa los músculos de la lengua y participa en la acción de tragar. Así pues, trabaja junto a los pares craneales 9 y 10 para permitir que la deglución se realice correctamente, algo fundamental para el buen estado del organismo. Decimos entonces, los nervios craneales, ¿de dónde emergen exactamente? Decimos entonces, primero, sobre el tallo cerebral están el par 1 y el par 2. Desde el mesencéfalo son el par 3 y el par 4. Desde la plataforma o puente de Valerius son los nervios craneales 5, 6, 7 y 8. Y desde el bulbo raquídeo son los pares craneales 9, 10, 11 y 12. Comencemos a hablar de los pares espinales. Los nervios espinales o raquídeos son aquellos cuyo origen se encuentran en la médula espinal y que llegan a distintas zonas atravesando los músculos vertebrales. Pertenecen al sistema nervioso somático e incluyen un total de 31 pares de nervios que inervan todo el cuerpo a excepción de la cabeza y algunas partes del cuello. De los 31 pares que forman el conjunto de los nervios espinales, existen 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y un par cocigio. Además, todos ellos tienen una función mixta, es decir, son tanto sensitivos como motores, llevando información tanto de la médula espinal o hacia ella. Los nervios espinales se dividen en 5 grupos, cada uno de ellos está relacionado con una zona de la columna vertebral y sus nombres tienen su origen en las vértebras de las que surgen. Así, los nervios cervicales. Los nervios cervicales son aquellos nervios espinales cuyo origen se encuentra en el segmento cervical de la columna vertebral. A pesar de que solo existen 7 vértebras cervicales, de la C1 a la C7, esto hace que sean nervios distintos al resto, ya que los demás emergen por debajo de las vértebras que les dan sus nombres. Los nervios cervicales, por otro lado, inervan músculos, como lo son el esternoideo, el esternotiroideo y el homoideo. Nervios torácicos. Los nervios torácicos son 12 nervios espinales cuyo origen se encuentran en las vértebras torácicas. Cada uno de ellos sale por debajo de la correspondiente vértebra. Sus ramas van directamente hacia los ganglios paravertebrales que forman parte del sistema nervioso autónomo. Los nervios torácicos están implicados en las funciones de órganos y glándulas en la cabeza, en el cuello, en el tórax y en el abdomen. Nervios lumbares. Los nervios lumbares son aquellos que emergen de las vértebras lumbares. Están separados en dos divisiones, una posterior y las otras anteriores. Hablemos un poco de ellas. Divisiones posteriores. Las ramas mediales de las divisiones posteriores de los nervios lumbares pasan cerca de los procesos articulares de las vértebras y terminan en el músculo multífido. Divisiones anteriores. Las divisiones anteriores de los nervios lumbares y sus ramificaciones aumentan de tamaño cuando más abajo en el cuerpo se encuentran. Se unen cerca de sus orígenes de los ramificantes grises de los ganglios lumbares y el tronco simpático. Nervios sacrales. Los nervios sacrales son 5 pares de nervios espinales que salen por el sacro en la parte inferior de la columna vertebral. Sus raíces comienzan dentro de la columna a nivel de la vértebra 1, donde empieza la cauda equina, y más tarde desciende hasta la altura del sacro. Son responsables de la mayor parte de la percepción sensorial y los movimientos de las extremidades inferiores del cuerpo humano. Nervio cocigio.
Por último, el nervio cosijo es el número 31 de los pares espinales. Surge del cono medular y su raíz anterior ayuda a formar el plexo cosígeo. Sus ramificaciones llegan principalmente a la piel sobre la parte trasera del coxis. Por último, es preciso apuntar que los nervios espinales son los encargados de llevar la respuesta elaborada por el sistema nervioso central hasta los órganos efectores, de tal manera que podamos reaccionar y desenvolvernos correctamente en nuestro entorno. Ganglios asociados. Los ganglios se componen a grandes rasgos por cuerpos celulares de nervios aferentes y axones neurales. Estos ganglios pueden dividirse en sensoriales y autónomos. ¿Dónde se encuentran los ganglios nerviosos? Como ya sabemos, los ganglios, aunque reciben y tienen funciones relacionadas con el sistema nervioso central, estos no son clasificados dentro de estas estructuras. Por lo tanto, son considerados partes exclusivas del sistema nervioso periférico. Estos pueden dividirse en dos tipos: ganglios vegetativos, constituidos por células nerviosas multipolares situadas alrededor de las vísceras, sobre las que actúa y reciben señales del sistema nervioso central y las envía hacia la periferia. Los ganglios espinales o ganglios de las raíces dorsales. Estos se encargan de recibir señales de la periferia para enviarlas al sistema nervioso del cerebro. A continuación, nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.